Bien, entonces arrancamos con Web API, que es justamente el objetivo de lo que vamos a hacer en este lado de la materia. Va a ser parecido en ciertas cosas a lo que veníamos haciendo, nada más que ahora, digo, no va a ser MVC, sino que va a ser M y C nada más, porque la vista la van a estar haciendo en la parte de móviles, que es el que va a consumir, ¿no? Ahora solo vamos a concentrarnos en procesar las peticiones y devolver datos, no vistas. Bueno, ¿qué es una web API? Dice, bueno, en general, una API permite comunicarse a dos sistemas, ¿no? Siempre va a pasar que ustedes tienen un sistema, tienen otro sistema y quieren comunicarlos. ¿Cómo hacemos? Bueno, una API. Dice, los puntos finales de comunicación son considerados endpoints. Cuando hablen de la web API, van a escuchar muchas veces el término endpoints, ¿sí? Endpoints son puntos finales. Bueno, ¿qué son los puntos finales? Bueno, los puntos finales son las acciones de los controladores. Cuando ustedes peguen, ¿sí? en la web API, la acción del controlador que está manejando esa petición es considerado un endpoint, ¿sí? Porque es el punto final del lado de la web API, ¿no? El cliente, no importa que sea, le pega a la web API y ese es el endpoint. Otra cosa, dice API versus Web Service. Web Service significa servicio web, pero eso es a nivel general. En este ámbito, muchas veces van a escuchar, ya cada vez menos, pero sigue habiendo, van a escuchar que algún servicio ofrece web service, ¿no? Obviamente también, como dice web service, es del lado de la web, pero tiene otro protocolo de comunicación, por ejemplo el SOAP, otra forma de pasar los datos, que es con XML. ¿Está bien? Es algo que estuvo muy de moda cuando se empezaron a popularizar las webs, pero también es bastante complejo de implementar. En cambio, las web API, la parte que nosotros vamos a ver, está prácticamente el día uno de la Internet porque hace uso de cuestiones comunes de la web, pero que al principio no se utilizaban porque, por ejemplo, no estaba este, el formato, el formato JSON, que era una forma de facilitar el intercambio de mensajes, y algunas otras cuestiones que hicieron que, de nuevo, cuando se popularizó la web, de nuevo, todo esto que estamos hablando no es específico de .NET, es genérico. Muchos sistemas web se decantaron por utilizar este web service en vez de hacer web APIs, y bueno, y quedaron. Y algunos por ahí nuevos, podría ser que todavía lo utilicen, pero en general es algo que queda para comunicarse con servicios existentes. Hoy en día es muy común que cuando ustedes vayan a comunicar un servicio con otro, les ofrezcan Web API, API o lo que sigue a continuación, que es REST API, que son como un conjunto de normas específicas para la API que si las cumple uno puede decir que es REST API. Vamos a ver enseguida qué es REST API. Bueno, ¿cómo funcionaría una web API? Bueno, tal como vemos acá, nosotros nos vamos a concentrar acá, ¿sí? Principalmente en la parte verde, por supuesto, pero también vamos a mostrar bueno, cómo acceder obviamente a la base de datos, pero lo vamos a hacer desde la parte verde. Ahora, eso es lo que va a estar sirviendo, ¿no? ¿Y a qué tipos de clientes puede servir? Bueno, a todos los que ven ahí, justamente, puede servir a aplicaciones de iOS, ¿sí? Puede hacer aplicaciones Android, como la que están haciendo ustedes en la parte de móviles, y aplicaciones Windows en general, ¿no? Yo puedo tener una aplicación de escritorio que consuma una web API, ¿sí? Y por supuesto, todos los navegadores. Dice, bueno, ¿por qué no lo hicimos antes de la otra forma? Bueno, primero para entender cómo es el concepto general de la web con .NET, pero tranquilamente podrían hacer, ¿se acuerdan que en
en .NET hablamos de las respuestas JSON. Bueno, esa era una forma ya de ir empezando a hacer una transición hacia una web API. Digo, algunos endpoints de la aplicación que hicimos de la inmobiliaria podían devolver objetos en formato JSON. Y además, el tema es que solo devolvían los datos, los objetos, y no una vista. Después, ¿qué hacíamos desde el otro lado? Procesaba esos resultados y manipulaba una web. Bueno, entonces ahí el cliente es una aplicación web corriendo en el navegador. Entonces, tranquilamente podrían hacer toda la web de la inmobiliaria, pero esta vez usando una web API. Bueno, el concepto de REST API tiene estas restricciones que, de nuevo, muchas REST API o que dicen ser REST API, en realidad dicen ser, respetan algunas, quizás la mayoría, pero quizás no todas las restricciones que se enumeran acá. Primero, REST significa transferencia del estado representacional, ¿no? Representational State Transfer, ¿sí? Básicamente tiene que tener este protocolo cliente de servidor sin estado, ¿sí? Conjunto de operaciones bien definidas, sintaxis universal para identificar recursos y el uso del hipermedio, o sea, del HTTP. De nuevo, en general uno respeta todas esas cosas, entonces van a encontrar en un montón de lugares que cuando piden que determinado servicio les dé una API, les van a decir, sí, tenemos una REST API que la van a calificar como REST, a pesar de que quizás alguna cosa uno podría decir, bueno, pero acá no necesariamente están cumpliendo este punto. Bueno, se utiliza mucho, de todas formas, llamarle así. ¿Qué es protocolo del cliente-servidor sin estado? Bueno, lo que venimos haciendo con las peticiones en la web. Cliente-servidor, bueno, eso lo tenemos. Ustedes hacen la aplicación cliente, tienen el servidor, que lo estamos haciendo acá en .NET, o sea, protocolo cliente-servidor, está. Dice sin estado, o sea, stateless. Bueno, naturalmente es stateless. ¿Qué quiere decir que sea sin estado? Bueno, que cuando se hacen dos peticiones desde el mismo cliente, el servidor no puede directamente saber que son dos peticiones del mismo cliente. Nosotros resolvemos ese tema con una ayuda. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Con la cookie. Perfecto, exactamente. En la web lo resolvíamos con la cookie. Volvíamos a enviar un dato entre peticiones, así el servidor entiende que está peticionando el mismo cliente. ¿Está bien? Entonces, justamente, de hecho, la arquitectura esta de protocolo cliente-servidor sin estado está en todo el tiempo, y al revés, nosotros tenemos que poner como un parche para poder tener una cierta memoria, un estado de las transiciones. Entonces eso está cumplido tranquilamente. Ya el solo hecho de poner la web API en la web, eso está cumplido. Después, este es por ahí, este y el que sigue, son los que uno por ahí puede decir, bueno, no está exactamente bien definido, no hay una sintaxis universal. Bueno, estos son los que hacen un poquito de ruido. Dice conjunto de operaciones bien definidas. Entonces, ese conjunto de operaciones bien definidas, en general, ahora vamos a ver después el ejemplo de una web API, quiere decir que yo sencillamente sé, no me hace falta seguir un manual de cómo tengo que pegarle a las API para hacer determinadas cuestiones. Entonces, vamos a ver ahora, cuando creemos la web API, en general el controlador va a tener el nombre, por ejemplo, propietario controller, ¿sí? O inmuebles controller, y después los métodos, las acciones, en realidad las vamos a definir por los verbos HTTP. Entonces, las peticiones GET van a devolver cosas, las peticiones POST van a insertar cosas, y así por cada verbo van a hacer cosas distintas, pero por ejemplo el endpoint
va a ser siempre el mismo. Dominio barra controlador. Todo esto va a quedar más, mejor explicado, más plasmado cuando lo veamos en código. Cuando nosotros creemos la web API en .NET, por defecto esto viene armado. Por supuesto que después depende de nosotros seguir persistiendo ese modelo de hacer las cosas. Bien, sintaxis universal para identificar recursos. Bueno, es parecido al anterior. Por ejemplo, que yo haga controlador barra y un ID y me devuelva, y haciendo un método get, ¿sí? Por ejemplo, me devuelva ese recurso. Eso en general es bastante fácil, pero uno podría tener otros mecanismos para devolver, para devolver recursos, y entonces uno podría decir, bueno, esa ya no es una sintaxis universal. Si vos tenés una acción específica con algún método específico, cosas raras, ¿podés tenerlo en la web API? Sí, tranquilamente, ustedes pueden hacer lo que quieran, pero uno podría decir que no estás cumpliendo con los preceptos de la REST API. Y el uso de hipermedia, bueno, tal cual, ya dijimos, si está haciéndolo mediante la web, muy probablemente lo haga a través del HTTP, ¿no? Podría ser usando otro protocolo, pero en general lo van a hacer así. Bueno, entonces, ¿qué van a tener con todo esto? Dice interfaz uniforme, accesos por URI, esto que estamos mencionando, ¿no? Dependiendo la URI, que básicamente es la URL, a donde yo pegue, voy a tener el tipo de recurso y la acción que le estoy haciendo. Voy a tener una arquitectura cliente-servidor, ambos débilmente acoplados. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen dependencia. Bueno, claramente no van a tener dependencia porque fíjense que yo tengo una misma web API y puedo servir tres plataformas totalmente distintas, más cualquier tipo de navegador. Claramente no hay dependencia. Habría dependencia si uno dice, no, solamente devuelvo tales cosas que va a entender tal o cual plataforma, ¿sí? Entonces, en general, los sistemas están débilmente acoplados. Bueno, sin estado, sin necesidad de manejo de sesiones. Este, otra cuestión que puede ser que sean cachables, o sea, que mejore el rendimiento, ¿no? Si yo pido varias veces el mismo recurso, debería haber algún sistema que diga, bueno, no lo vuelvo a buscar, lo devuelvo inmediatamente como una forma de caché. Y obviamente trabajar en un sistema de capas que mejora el rendimiento y la escalabilidad. Bueno, justamente acá al desacoplar, ustedes hacen la web API, acá están haciendo las dos cosas, ¿no? La web API y el cliente principal, pero justamente ya al tenerlos separados se mejora también el rendimiento, la escalabilidad, porque pueden pegar de más cantidades de dispositivos. Y trabajar el sistema de capas, bueno, también tiene que ver con que del lado nuestro vamos a trabajar con MVC, sin la B, perdón, pero siguiendo el mismo protocolo que veníamos utilizando en la web. Bueno, seguido a esto de que estábamos mencionando del conjunto de operaciones bien definidas y la sintaxis universal para identificar recursos, muy ligado a esto están los verbos o métodos HTTP. ¿Sí? De nuevo, los verbos y los métodos HTTP están desde el inicio de la Internet. Pasa que raramente ustedes usaban otro verbo que no sea get o post, por ejemplo, en los formularios. Pero eso lo pueden especificar cuando hagan peticiones. Y acá tiene más sentido hacer otro tipo de verbos. Yo podría hacer todo get, bueno, todo get no, pero podría hacer las consultas vía get y después todo lo que sea de otra cuestión, vía post. Sí, es lo que veníamos haciendo en la web. ¿Sí? ¿Se acuerdan que los formularios donde yo editaba o donde yo eliminaba alguna cuestión, de todas formas enviaba los datos vía post? ¿Lo se puede hacer? Sí. ¿Lo puedo hacer en la web API? Sí, también, no habría problema, pero no estaría siguiendo los principios de la REST API. Entonces, el get lo voy a utilizar
para las consultas, para la parte de, ahí está puerto qué inicial de cada sigla está trabajando. En el ABM no existe la sigla, no incluye la consulta, pero la palabra inglesa de ABM es CRUD, ¿sí? Por Create, Retrieve, Update y Delete. Entonces, si tiene el get sería el retrieve, el devolver objetos, ¿sí? Entonces el get estaría resolviendo esa parte. El post sería el alta o el create. El put y el patch serían el update o modificación. ¿Y por qué dos verbos? Bueno, hay una diferencia de semántica. Obviamente ustedes igual podrían utilizar cualquiera de los dos. En general se usa más el put por la forma en que se hacen las actualizaciones, pero podrían utilizar también el patch. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el put, cuando ustedes agarran un objeto y lo vuelven a colocar en el casillero, en el balde donde estaba el objeto anterior, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Yo estoy editando el perfil del, o un inmueble del usuario, del propietario. Cuando ustedes hacen la actualización, en general actualizan todos los campos. Básicamente es como si agarran donde estaba el inmueble antes en la base de datos, lo sacan y ponen el nuevo, ¿sí? Eso es un put, porque actualizan todos los campos, actualizan toda la entidad. En cambio, con el patch, justamente uno lo que hace es como ir parchando cosas. Solo arregla unos pocos campos. Entonces, el patch sí lo podría utilizar cuando justamente la actualización no es de toda la entidad, sino uno de sus datos. ¿Está claro? Digo, es sutil la diferencia, no es que va a dejar de andar el sistema o no, pero justamente el verbo con el que estemos utilizando daría esa indicación, tal cual. Valentín dice, por ejemplo, para cambiar la contraseña, tal cual, solo está cambiando la contraseña. Tranquilamente podría ser un patch. Perfecto. O la foto de perfil, también. Bueno, y el delete es para hacer justamente el delete o la baja. Hay otros verbos, pero no tienen que ver necesariamente con las operaciones que vamos a hacer, como por ejemplo head, connect, options y trace, ¿sí? En general, alguna de esas se envían automáticamente con alguna de las peticiones del propio cliente. Bien, conjuntamente a a los verbos o acciones HTTP o los métodos, voy a tener con las respuestas códigos de estado de respuesta. ¿Eh? Códigos de estado de respuesta HTTP. Acá algunos ya los deben conocer, porque ya los ven naturalmente en las peticiones que hacen. Algunos son errores que los habrán visto a simple vista, otros inspeccionando, me imagino, ¿no? Porque así como se lo recomendamos, lo deben hacer todo el tiempo que ustedes desarrollan, deben tener abierta la consola del desarrollador. Cuando trabajen con peticiones, principalmente tienen que tener abierta la pestaña del network y ahí tranquilamente se pueden ver los códigos de las respuestas de las peticiones que se hacen. ¿Está bien? Entonces, estos códigos tienen como como rangos que significan determinadas cuestiones. Entonces, el rango de los 100, ¿sí? Son respuestas informativas. Esto difícilmente vayan a ver peticiones, hay muy poquitos, que es cuando el cliente solicita alguna información información de funcionamiento, ¿no? De, por ejemplo, dame los inmuebles del propietario, no de ese estilo de información. Entonces el servidor le va a responder con código 100, 101, etcétera. De nuevo, rara vez los van a ver estos. Los códigos 200, estos son los códigos felices, ¿no? Las respuestas satisfactorias.
el más común, de nuevo, esto que estamos diciendo, si ustedes hacen peticiones y las revisan en la consola del network de desarrollo, muchas de estas peticiones naturalmente van a devolver códigos 200, principalmente 200. Si no se especifica ningún código y la petición anduvo todo bien, o sea, devuelve algo, no dio error, entonces naturalmente devuelve 200. Ahora, dentro de los 200 hay muchos más. El 200 es el genérico. Otro usado habitualmente es el 201. Entonces, si ustedes en la petición van a hacer un alta, entonces la respuesta, si es Resapi, por ejemplo, una de las cosas que puede pedir es eso. En vez de devolver nada más que un código 200, donde diría, bueno, sí, todo anduvo bien, sería devolver código 201 para informar que la entidad que se solicitó crear fue creada. ¿Ah? Bueno, y hay otros más que no los ponemos acá, pero ese es uno conocido. Los códigos 300 son de redireccionamiento. Este también lo pueden ver en la inmobiliaria. En estas peticiones vieron que ustedes hacían un alta y si andaba todo bien, volvía al index. Pero ¿cómo volvía al index? No devolvía la vista del index. Hacían un redirect to action. Entonces, ¿qué hace eso? Habíamos dicho. Del servidor vuelve la respuesta que le dice al navegador que tiene que redireccionar. Entonces, ¿qué código es eso? 300. El navegador dice, hay que redireccionar. ¿A dónde? Bueno, parte de la respuesta es a dónde tiene que redireccionar. Y vuelve a hacer una petición al index. ¿Está bien? Pero bueno, esa primera que decía que tenía que redireccionar va a tener un código del orden de los 300. O sea, naturalmente se usa por ahí cuando hacen un redirect desde el servidor, pero también puede pasar que algún recurso se haya movido directamente. Esto más utilizado, por ejemplo, en páginas estáticas, en sitios web estáticos. Entonces el recurso no está, entonces dejan una respuesta que dice, mira, este recurso no está más acá, está en otro lado. Y entonces eso específicamente tiene un código 300 otro para especificar eso. Bueno, después vienen los divertidos, que son los 400, ¿no? Estos son los que ustedes este, deberían devolverle al cliente si está haciendo algo mal. Estos son códigos de error, pero no es un error del programador en principio, ¿no? Salvo que esté mal hecho la petición desde el lado del cliente, en cuyo caso también sería un problema de ustedes. Pero podría pasar que en realidad el error es del cliente porque está tratando de hacer algo que no debe, no porque esté mal programado. Entonces, el básico de los 400 es el 400 a secas, que es el bad request, o sea, algo está mal. En ese caso específico no hay nada para detallar, entonces yo digo, bueno, mando el 400. Pero si yo tengo más información, podría elegir un código diferente. Por ejemplo, 401 sin autorización, 403 prohibido. ¿Cuál es la diferencia ahí? Esto lo trabajamos también en la inmobiliaria y de hecho, si la parte que funcionaba de seguridad, ¿no? La hacían esta consola abierta, hubieran visto los códigos además. 401, yo le dije, mire, no se puede entrar, no sé, al AVM de propietario si no estoy logueado. Yo no estoy autorizado, ¿sí? En cambio, 403 es, estoy logueado, pero no tengo permiso. Por ejemplo, soy empleado y quiero ver el listado de usuarios. Entonces, en ese caso, no va a devolver 401, va a devolver 403. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, ahí 401 y 403 no necesariamente es un error de programación. Seguramente es el cliente, ¿sí? Tratando de hacer algo que no podía. Bien, y después otros que, bueno, 404 lo habrán visto un montón de veces, que también se usa mucho en recursos estáticos. Cuando yo quiero ir a una página y esa página no está, entonces el servidor dice, no fue encontrada, ¿no? 404 no fue encontrado. Pero también lo vamos a utilizar en la web API para justamente decir, dame el propietario, o el inmueble, mejor dicho, el inmueble 5, y voy y lo busco y no está.
Entonces, una respuesta es esa, 404, no encontrado. Y este 410 ya no disponible es una variante del 404 donde además le dice que justamente que ya no debería pegar ahí. De nuevo, también ahí es sutil la diferencia. Llegado el caso, podrían llegar a utilizarlo. Hay más códigos, obviamente no están todos ahí. Bueno, y los últimos, que acá sí, esto ya es principalmente responsabilidad mía, ¿no? Yo, en los 500 son errores en el servidor. Si da error 500, estoy programando mal. Algo, algo me faltó, algo hice mal del lado del servidor, ¿no? Cuando devuelve el error genérico, error 500, bueno, típicamente dice error interno. Hay que ir al servidor, fijarse a ver qué pasó, revisar si está en ambiente de desarrollo. La respuesta puede tener un stack trace que me diga cuál es el código que se ejecutó, dónde está la excepción, algún tipo de ayuda, ¿no? Pero bueno, estos códigos son que algo programé mal, algo me equivoqué. Otras variantes del error 500, por ejemplo el 501, que dice que no está implementado. Entonces, esas pueden hacer, por ejemplo, ustedes ya van armando los endpoints de su web API, le ponen las acciones de los controladores, y dice, bueno, pero todavía no está, todavía no hace nada. Bueno, entonces, por ejemplo, podrían devolver código 501. ¿Está bien? O sea, no es lo mismo que no haga nada o que devuelva una excepción. No, me va a decir no implementado. Entonces, bueno, está bien, está contemplado que no va a hacer nada de momento. Lo irán a implementar en algún momento, ¿no? Pero es una variante justamente donde dice, mira, yo sé que no está, pero antes de que te diga not found, porque no está hecho el endpoint, o que esté hecho y no devuelva nada, que vos no vas a saber por qué, o que esté hecho e intente hacerlo, lo haga mal y dé una excepción, ¿sí? Y tire un error 500, por ejemplo. Entonces, si no está implementado, puedo hacer que devuelva error 501. Y 503. 503 lo habrán visto. ¿Sí o no? ¿Han visto alguna vez el 503 en la web? No. Sí, no. No. No es normal igualmente, ¿no? Pero no es de tampoco en general, puede pasar, sí. No es tanto de servicios de web estáticas y ese tipo de cosas, sino de lugares donde hay sistema. Y 503 no disponible es que se colgó. ¿Está bien? No tiene memoria, está caído el servicio de alguna manera. ¿Está bien? Esto sigue siendo responsabilidad del programador, pero ya es un poquito más complicado de arreglar, ¿no? Esto es como si les diera Stack Overflow o ese tipo de excepciones donde dice, bueno, lo que hice mal está jodidamente mal, ¿no? Por ejemplo, puede pasar que se agotó la memoria del servidor o no tiene, o tarda mucho, está ocupando muchos hilos, ¿sí? O todo el procesador, ese tipo de cosas. Entonces, como no responde, puede devolver 503. Entonces te diciendo, mira, no está disponible el servidor, ¿sí? Está ocupado, ¿está bien? De nuevo, podría ser que, no sé, tienen un e-commerce que trabajaba un número de vistas de clientes habitualmente y de repente vino, no sé, las fiestas, el Black Friday, algún evento y de repente hay muchísima más gente que lo normal y entonces dice, bueno, el servidor no estaba apto para soportar esa cantidad de gente o, de nuevo, ya está creciendo, algo no está optimizado, ¿sí? Que eso sí lo puedo arreglar en forma de programación. Claro, por ejemplo. Este, y lo puedo solucionar, ¿no? Lo otro, si es, por ejemplo, un tema de memoria
porque de repente aumentó el pico de consumo. Si es un pico, tengo que ver cómo resolverlo momentáneamente, pero si está empezando a aumentar la cantidad de tráfico, yo debería ver de cambiar las características del servidor, poner un servidor más potente, ¿no? Pero no es tan sencillo arreglar eso. Simón dice la página de Lancet, claro, ¿no? Ahora con, no sé, sale esto, el crédito de no sé qué cosa, claro, una IFE, y claro, antes recibía un montón de visitas a la página de Lancet, seguramente, pero de golpe entró el doble, el triple, 10 veces más gente que antes, y bueno, colapsó porque no tenían. Y es natural eso, no es que uno dice, bueno, está mal. Si tuviera la capacidad de atender toda esa gente, el resto del tiempo tendría recursos ociosos. Entonces, en general, lo que uno puede hacer es estos sistemas de computación en la nube, tipo Amazon, Google o Azure de Microsoft, ofrecen sistemas elásticos. Entonces, son de doble filo, obviamente, pero pueden hacer que de repente, si uno tiene más demanda que lo necesario, justamente se hacen elásticos y dan más recursos y cuando baja los vuelven a liberar. No es gratis, ¿no? Está pagando por esa fracción extra, pero peor debería ser es no atender a los clientes. Pero bueno, eso más relacionado con el error 503, que es un poco más delicado y más complicado de resolver dependiendo del contexto. Bien, otro tema tal cual. Otro tema que vamos a, a trabajar en la parte de la web API es el CORS, ¿no? Ahí está la sigla, es Cross Origin Resource Sharing, o sea, intercambio de recursos de origen cruzado. Esto lo van a tener. Cada vez que tengan un cliente peticionando una web API, justamente ahí se da el origen cruzado. Entonces es natural que si no tuvieron ciertas precauciones, tire error de CORS, porque no se puede compartir así livianamente los recursos entre orígenes cruzados. ¿Cómo se detecta esto del origen cruzado? Bueno, hay una política del mismo origen. La política del mismo origen dice, bueno, que si tienen el mismo origen, no hay CORS, no hay origen cruzado. Bueno, ¿cómo, cómo se detecta este mismo origen o el origen cruzado? Bueno, es decir, la coincidencia se basa en protocolo, dominio y puerto. ¿Qué es protocolo, dominio y puerto? Bueno, protocolo es si es HTTP o HTTPS. Si varía eso, ¿qué es que varía? De un lugar es HTTP y el otro es HTTPS, ya es origen cruzado, ¿sí? O viceversa. Después dominio. Si al cliente le estoy sirviendo está en el dominio X y le pega al dominio Y, son dominios distintos, es origen cruzado. Y por último, el puerto. Así sean todo lo anterior igual, pero la página la estoy sirviendo, por ejemplo, en el puerto, no sé, 443 y el servidor corre en otro, listo, ya es origen cruzado. ¿Está bien? No hace falta ponerse, lo más natural es que varíen los dominios, ¿no? Acá de hecho lo van a tener, digo, la aplicación móvil es otra cosa y va a pegar en la web app. Listo, ya hay dominio cruzado ahí, se acabó. ¿Sí? ¿Cómo lo van a detectar? Bueno, cuando hagan peticiones de prueba en el Postman, pues lo vamos a ver el Postman, les va a salir ahí el error. Y si no, si lo hacen mediante el navegador, por ejemplo, ya sea pues tiene una aplicación web que se comunica por Web API, también va a salir ahí como lo estamos viendo, ese cartel rojo. ¿Sí? Perdón, y dice, sirve para prevenir ataques. Débilmente, no es una medida de seguridad esto. En general, esto es válido en el navegador. ¿Por qué? Porque para detectar de dónde viene la petición, el que hace la petición pone esos datos, ¿no?
no viajan naturalmente el origen de los datos, sino que el que arma la petición lo coloca. Entonces, cuando ustedes hacen peticiones a través del navegador, el navegador es el que se encarga de decir cuál es el protocolo, cuál es el dominio y cuál es el puerto de origen, ¿sí? Pero esos datos son falseables, justamente. En el navegador no, porque lo hace el navegador. Pero ustedes podrían crear, por ejemplo, podrían tener un navegador propio, podrían hacer una aplicación de escritorio y manipular esos datos, o por ejemplo desde el Postman, que en principio no manda esos datos. Entonces, como no manda, el servidor del otro lado no tiene forma de validar si es o no es del mismo origen. Entonces lo va a atender naturalmente. Entonces, por eso dice, ¿sirve para prevenir ataques, fraude? Sí, en situaciones normales, pero se puede falsear. Entonces, no es una medida de seguridad, como decir, bueno, si vienen de distintos dominios, si vienen del mismo origen, perdón, entonces yo confío plenamente en lo que me están mandando. No, puede estar manipulado eso. Como todo lo que se envía desde el lado del cliente, ¿no? Lo repetíamos mucho en el lado de .NET. De nuevo, esto es genérico, todo esto es genérico, no es específico de .NET. Así que ténganlo presente independientemente en el lenguaje en el que estén programando. Bueno, acá tenemos un ejemplo. Yo sirvo una página, entonces dice dominioa.com, bien, va, pide la página, se la devuelve, empieza a revisar los datos de la página y dice, tiene un CSS que está dentro del domain A también, entonces viaja al dominioa.com a pedir el CSS. Después dice, bueno, hay una imagen que es de la URL es dominioa.com barra imagen.png, bárbaro, va y la pide. Como todo eso viene del mismo lado, ¿no? Porque la página viene servida desde ese mismo dominio, son todos del mismo dominio. ¿Está bien? Entonces, same origin request. Siempre permitido. No hay que hacer ninguna aclaración en el servidor. De hecho, no lo hicimos en .NET. Si viene desde el mismo origen, no hay problema y el servidor las procesa tranquilamente. Ahora, supóngase que más abajo, otra parte, dice, bueno, ahora dame otra imagen que viene de dominiob.com barra esa imagen. Bueno, entonces ahora tiene que pegar en otra imagen. Entonces ya ahí no es el mismo dominio, porque la página estaba servida por el dominio A y fue a pedir un recurso al dominio B. Entonces, ahí ya no coincide el origen, ¿sí? Justamente por el dominio, y después, bueno, el otro ejemplo también, o tampoco, mejor dicho, ¿sí? Entonces, ahí tienen un ejemplo de este cosas. Pero para simplificarlo, en la aplicación móvil, naturalmente va a ser de dominio cruzado. Entonces, ya vamos a ver cómo lo establecemos en la web API para que atienda peticiones CORS. Bien, dice ASP.NET Core Web API. Dice, ASP.NET Core soporta la creación de servicios RESTful, conocidos también como Web API. Para manejar las peticiones se utilizan controladores que derivan de la clase controller base. Dice, la clase base controller deriva de controller base y añade soporte para vistas. Esto lo van a ver en la inmobiliaria, en la aplicación web que tenían, todos sus controladores heredaban de controller, no de controller base. Controller hereda de controller base. Entonces, ¿por qué ahora vamos a heredar de controller base y no de controller? Porque no me hace falta manejar vistas. Entonces, me voy directamente con controlador base. ¿Sí? El otro sí, entonces controller añadía ese manejo de vistas, entonces en la web lo hacen de ese modo. ¿Tá? Eso no quiere decir que obviamente controller no pueda responder cuestiones de web API, pues justamente es lo que es controller base más las vistas. Entonces, eh, por supuesto, también lo puede hacer. Dentro de controller base, y de nuevo, por ende, por herencia, controller también las tiene, la clase controller base dice provee métodos auxiliares para manejar peticiones HTTP.
vamos a ver, hay diferentes maneras de responder en las acciones de nuestra web API, pero esta es una de las formas más, más comunes, que es utilizar esos métodos. Todos esos que están ahí son métodos que como parámetro reciben algún objeto que ustedes quieran devolver además del código. Y si no hubiera un método específico para el código, igualmente pueden cambiar el código con la respuesta y devolver de la forma que ustedes quieran. Entonces puedo hacer bad request para devolver errores 400, not found para 404, unauthorize para 401, forbid para 403. Tengo otros métodos como por ejemplo physical file para retornar un archivo. OK devuelve código 200 y created add action devuelve código 201. Otra cuestión que vamos a utilizar en nuestros controladores, por ejemplo, de nuevo, propietarios controller, que va a heredar de base, de controller base, perdón, le vamos a colocar el atributo, ¿sí? El decorador, ¿sí? La anotación, API controller, ¿sí? Hasta hace varias versiones, ya hace mucho que no, API controller era otro tipo de controlador, pero resolvieron que directamente se use hereden de controller base y poner API controller este, mm, como un decorador de los controladores que van a responder a una API. Bien, cuando ustedes decoran su controlador con API controller, dice habilita comportamientos específicos de API, entre ellos obliga el enrutamiento por atributos. ¿Se acuerdan que habíamos visto el enrutamiento diciendo las reglas, el patrón, cómo se armaba las reglas de enrutamiento en el program, ¿no? Al final decía, bueno, estas son los patrones de las rutas que hay. Pero igualmente en esa clase de enrutamiento vimos cómo se hacía enrutamiento por atributos, que teníamos el logout. ¿Sí? En el logout habíamos puesto que la ruta era barra salir, ¿sí? Entonces, ese enrutamiento estaba especificado ahí directamente en el propio método a través de un decorador o atributo. Bueno, cuando ustedes trabajen con el API Controller, todos los métodos los van a hacer en el enrutamiento por atributo. Dice, los errores de validación del modelo activan automáticamente una respuesta HTTP 400. Y además es obligatoria. No se ejecuta el método si el model state no es válido. ¿Sí? ¿Se acuerdan del model state que algunos los hizo rabiar en la inmobiliaria? Bueno, acá naturalmente está. No hace falta ponerle if model state is valid. No, ya poniendo que el controlador es API controller, automáticamente cada vez que utilicen un modelo se valida automáticamente. ¿Sí? Si falla la validación, directamente ni entra al método y devuelve error 400. Esto va a ser normal, digo, que les pase que ustedes declaran el método, ¿eh? Lo prueban con el Postman y dicen no se ejecuta. Entonces yo le decía, bueno, ¿hiciste paso a paso? Sí, no entra nunca. Bueno, entonces está mal el modelo. De todas formas, los errores esos de que está mal el modelo van a venir en la respuesta, ¿sí? Dice, permite el binding definido en cada parámetro. Esto algunos lo habían utilizado, no entramos en profundidad en esto en la parte de .NET, lo vamos a tocar más acá. Yo en cada parámetro, ¿sí? En cada parámetro puedo especificar en qué forma me va a venir el dato, ¿sí? Nosotros decíamos antes que ustedes enviaban el formulario y automáticamente .NET esperaba sacar del formulario los datos para hacer el data binding. Entonces, si yo del otro lado pedía un propietario, esperaba que hubiera campos en el formulario para armar el propietario. Entonces, ese data binding se hacía automático, no había que poner nada y era así. Bueno, acá, si bien también hay reglas para hacerlo automático,
ustedes pueden cambiar y decirle, mira, acá el perfil del propietario o los inmuebles o los datos del login o los datos de lo que ustedes quieran, va a venir, como ponen ahí, from body, from form, from header, from query, from root, from services. ¿Ah? Son diferentes formas. Obviamente lo que más van a utilizar es from body o from form. No creo que tengan mezclada, pero sí tengan presente cuál van a utilizar. Porque si en la API dicen, yo voy a recibir from form, que sería de formulario, parecido a lo que trabajamos en la web, entonces en la API, cuando hagan el retrofit, si no me equivoco, en la parte de Android, todavía no lo ven quizás, este, tienen que especificarle, dice, mira, cuando envíes los datos de Java, desde la aplicación Android, envíalos en una petición a través de formulario. Si del lado de la web API digo que los voy a recibir desde el body de la petición, entonces tengo que mandarlos en el body. Y bueno, de nuevo, en la aplicación Android quizás es lo último que prueben, por comodidad y también hasta que vean lo del retrofit. Antes lo van a probar desde el Postman. Y además es lo que naturalmente habría que hacer, ¿no? Tarda muchísimo menos el Postman en probarlo que estar levantando la aplicación móvil para ver si los endpoints funcionan como deberían. Entonces, desde el Postman también tienen que fijarse, dicen, bueno, si yo esperaba que los datos vengan del formulario, pongo el formulario, y si pongo del body, los mando del body. ¿Cuál quieren mandar? Es pura y exclusivamente decisión de ustedes. El repositorio que les pasé de la inmobiliaria, en principio creo que está casi todo hecho con FromForm. Puede haber alguno variado que lo cambiamos para mostrar algo, pero en general está hecho FromForm. FromForm también es la forma natural cuando ustedes enviaban formularios. Pero bueno, de nuevo, no hay ningún tipo de restricción. Ustedes elijan el mecanismo que mejor les quede. Dice, hay una inferencia de petición multipart from data cuando se aplica from form, o sea, para mandar archivos, y detalles del problema para códigos de estado de error. O sea, va a devolver los detalles de cada código. Pero bueno, básicamente lo importante acá que tienen que tener en cuenta son los primeros tres puntos. Obliga enrutamiento por atributos, automáticamente hace el model state, si no, si está inválido no se ejecuta, y especificar de dónde van a venir los datos para hacer el data binding. Bien, como el ruteo lo voy a hacer por atributo, acá un poquito, con la propia plantilla se van a dar cuenta cómo se arma, pero si no, acá tienen cómo sería ese armado. Dice, el decorador atributo root, dice, permite especificar la plantilla para mapear acciones. Esto que veníamos. Antes hacían la plantilla en el patrón, en el program, ahora lo tienen que hacer básicamente en cada método, pero de nuevo van a ver que es muy sencillo. Dice, se puede combinar el ruteo por atributos de ruta más verbo. El del verbo ya lo venían utilizando. Si se acuerdan, cuando todos los métodos tenían, por ejemplo, dos creates, dos delete, entonces decían, bueno, ¿y cómo los diferencia? ¿Por qué viene por un lado y por el otro? Bueno, justamente utilizaban el decorador de el verbo HTTP que manejaba cada uno. Por una cuestión también de comodidad y simplicidad, solo especificaban que el segundo método, por ejemplo en el caso del create, el que efectivamente hacía la creación del elemento, ahí decían que era HTTP post. Al otro no le ponían nada, entonces automáticamente atendía la petición GET. Entonces lo que van a hacer es poner el atributo root en el controlador para especificar
la raíz de la ruta y después en cada verbo, en cada acción que atienda a cada verbo, lo que van a hacer es ir especificando con el verbo y si hiciera falta otro pedacito de la ruta, pero en general con el verbo solo les va a alcanzar. Dice, todos los atributos de verbos permiten también especificar el ruteo complementando aquello especificado en el root. De nuevo, esto va a quedar más claro cuando veamos la plantilla. Bueno, y lo último, esto algunas ya las habían visto en, creo que era la de Random User, si no alguna parecida. En general, APIs de ABM no van a encontrar gratis, pero si solo quieren consumir datos, acá tienen algunas para probar que devuelven datos. ¿Sí? Bien.